Mi madre quería ser la madrastra perfecta para su hijastro y por eso manipuló mi comida en mi cumpleaños para darme una lección, pero ahora mi padrastro y mi padre han visto el vídeo y se pone feo para ella. Mi madre nunca ha sido una mujer que se lleve bien con otras mujeres, si sabes a lo que me refiero. Mi madre nunca ocultó su decepción por haberme dado a luz. Admitía abiertamente a todos, incluso en mi presencia, que siempre había querido un bebé varón. El hecho de que terminara con una hija le parecía una especie de giro desafortunado del destino. Les decía a sus amigas cómo estaba atrapada conmigo para siempre, lo cual era increíblemente doloroso de escuchar. Se sentía como un rechazo a mi propia existencia, una invalidación de quién era, simplemente por mi género. Desde una edad temprana, también notaba una marcada diferencia en cómo mi madre me trataba en comparación con todos mis primos. Mientras que a ellos a menudo los colmaba de elogios y afecto cada vez que nos encontrábamos con ellos, yo siempre recibía una actitud más fría y crítica de su parte. También me regañaba si actuaba demasiado femenina, según ella. Me prohibió comprar cualquier cosa rosa para mí, ya que sentía que era demasiado femenino y necesitaba dejar de actuar como otras niñas. También tenía prohibido usar faldas o vestidos. Me vistió como un niño durante mucho tiempo y solo me permitía jugar con autos y camiones de juguete. Tampoco se me permitía tener el cabello largo, ya que sentía que era demasiado difícil de cuidar y siempre me hacía cortarme el cabello muy corto. Honestamente, nunca entendí su obsesión con el género. ¿Por qué importaba tanto si era una niña o un niño? ¿Por qué no podía ver más allá de eso y apreciarme por quién era? Cuando era niña, estos pensamientos daban vueltas en mi cabeza. Comencé a cuestionar mi valor y si alguna vez podría cumplir con sus expectativas. Como si esto no fuera suficiente, también tenía un desdén particular por otras mujeres en nuestras vidas, que llevaba a críticas y chismes sobre ellas. Si una compañera de trabajo de mi madre alguna vez era promovida, se quejaba con mi papá y conmigo, insinuando que la mujer debió haberse acostado con alguien para conseguir el ascenso. Era su suposición predeterminada, su explicación inmediata para el éxito de cualquier mujer en el lugar de trabajo. La idea de que una mujer pudiera lograr algo a través del trabajo duro y el mérito le parecía ajena. Era como si, a sus ojos, las mujeres solo pudieran avanzar comprometiendo su integridad. Si un compañero de clase mío recibía más aprecio de un maestro, mi madre rápidamente saltaba a la conclusión de que la madre del niño debía haber tenido una aventura con el maestro, por lo tanto, dicho niño estaba recibiendo puntos extra. No solo todo esto era raro para mí escuchar cuando era niña, sino que esta actitud negativa de ella fue una presencia constante en mi vida, dando forma a gran parte de mi infancia y cómo me percibía a mí misma y a los demás. Como puedes imaginar, los comentarios de mi madre dificultaron que formara relaciones saludables con otras mujeres. Su constante ataque a otras mujeres creó una atmósfera donde sentía que era casi incorrecto admirar o estar cerca de cualquier mujer en mi vida. La idea de que las mujeres siempre competían entre sí. Si alguna vez me hacía amiga de alguna mujer, mi madre me recordaba constantemente que era mejor hacerse amiga de los hombres y que los hombres siempre eran más serviciales. Por eso, durante mucho tiempo, solo tuve amigos varones en la escuela, ya que tenía miedo de hacerme amiga de una mujer y que me apuñalara por la espalda. Como si todas estas cosas no fueran suficientes, cuando estaba en la escuela secundaria, mi papá le confesó a mi madre que quería el divorcio. Esto fue bastante inesperado, ya que siempre pensé que mis padres estaban bien. Sin embargo, resultó que él había estado teniendo una aventura con una de sus compañeras de trabajo. Mi madre, devastada y furiosa, hizo las maletas y me llevó con ella a vivir en un motel. Lo que siguió a continuación fue una desagradable batalla de divorcio entre ambos. La ira de mi madre hacia mi padre era intensa y lo consumía todo. Ella constantemente me usaba como un peón en su batalla contra él. Me convertí en una herramienta para que ella lo superara, para infligir dolor y hacer valer su dominio. Cada vez que expresaba el deseo de pasar tiempo con mi papá durante su separación, ella se enfurecía conmigo. Gritaba y chillaba, acusándome de elegirlo a él sobre ella, el hombre que nos había traicionado. Nos engañó, gritaba, ni siquiera deberías estar en contacto con él. La idea de que yo pudiera querer o necesitar una relación con mi padre era incomprensible para ella. A sus ojos, mantener cualquier conexión con él era una traición directa a ella y a todo lo que había sufrido. Cada vez que intentaba decirle que necesitaba a ambos padres y que no podía simplemente sacar a mi padre de mi vida, su respuesta estaba llena de veneno. Me acusaba de intentar apuñalarla por la espalda, de ser desleal. Deberías avergonzarte de ti misma, eres igual que todas las demás mujeres, decía. Hice todo lo posible por entender su perspectiva, pero también extrañaba mucho a mi papá. Él siempre fue un buen padre para mí, independientemente de su relación con mi madre. Cuando mi papá y yo nos encontrábamos, a diferencia de mi madre, él nunca decía una palabra en su contra. Cuando descubrió que mi madre me había contado sobre su aventura, inmediatamente se disculpó y asumió toda la responsabilidad por sus acciones.
Explicó que había estado profundamente infeliz en su matrimonio y que enamorarse de su compañera de trabajo había sido inesperado. A pesar de esto, enfatizó varias veces que engañar a mi madre fue un grave error, y me aseguró que cuando yo creciera, estaría abierto a responder cualquier pregunta que pudiera tener sobre lo que sucedió. Navegar por el divorcio de mis padres como hija única fue uno de los desafíos más difíciles de mi vida. Me obligó a madurar rápidamente, pero también me enseñó que mis padres son como cualquier otro ser humano y tienden a cometer errores. Mi padre ha mantenido una presencia constante en mi vida desde el divorcio, asegurándose de cumplir con sus responsabilidades. Ha pagado constantemente la manutención a mi madre, demostrando su compromiso de proveer para mí a pesar de su separación. También permitió que mi madre y yo continuáramos viviendo en nuestra casa familiar, aunque él se mudó. La condición era que yo viviría con mi madre en esta casa para garantizar estabilidad en mi vida. No quería que mi madre y yo tuviéramos que pasar por el proceso de mudar todas nuestras cosas y mudarnos a un vecindario completamente nuevo. Principalmente, vivo con mi madre, pero paso cada 2 fines de semana con mi padre. Este arreglo me permite mantener una relación con ambos padres. Tengo que admitir que desde el divorcio, mi madre se ha vuelto peor conmigo como madre. Está muy obsesionada con casarse antes que mi padre. Creo que su ego quedó profundamente herido por el hecho de que mi padre la engañó. Después de que su separación se finalizó, comenzó a salir con más frecuencia a bares y clubes, ansiosa por conocer gente nueva y quizás encontrar una nueva pareja rápidamente. Esto la llevó a conocer a Dave apenas 3 meses después del divorcio. Dave es DJ y padre soltero de un hijo, Matthew. Dave y su ex-esposa tuvieron a Matthew cuando eran bastante jóvenes, y después de que ella los dejó, Dave asumió toda la responsabilidad de criar a su hijo. Matthew es 3 años menor que yo y parece bastante educado. Dave también parece un buen tipo. Sin embargo, el verdadero problema comenzó cuando empecé a notar el comportamiento de mi madre alrededor de Matthew. Como sabes, mi madre siempre había querido un hijo varón, un sueño que nunca se hizo realidad para ella. Así que, cuando Dave y Matthew entraron en nuestras vidas, parecía que ella estaba bastante emocionada ante la perspectiva de potencialmente tener a Matthew como hijo. Constantemente iba de compras con él, comprándole zapatos o camisas nuevas, y le contaba con orgullo a todas sus amigas lo genial que era Matthew en la escuela o lo orgullosa que estaba de él. Al principio, pensé que tal vez solo estaba celosa, pero se hizo aún más claro que algo andaba mal cuando incluso mi padre empezó a notar lo mismo. Mi madre constantemente llamaba a mi padre para preguntarle si yo podía pasar más días con él, porque quería ir de viaje por carretera con su novio y su hijo en lugar de quedarse conmigo en casa. Si Dave tenía una actuación en algún lugar, mi madre lo acompañaba. Intenté no preocuparme tanto por su cambio de comportamiento, ya que siempre estaba feliz de pasar más tiempo con mi padre. Un día, las cosas llegaron a su punto crítico cuando mi madre regresó a casa de uno de sus viajes por carretera y me informó que ella y Dave se habían comprometido. Esto fue inesperado y demasiado pronto, ya que solo habían estado saliendo por unos meses. Quería cuestionarla, pero sabía que si decía algo negativo, lo tomaría como que no la apoyaba. Así que simplemente me quedé callada y en su lugar le dije lo feliz que estaba por ella. Mi madre luego me informó que había decidido que Dave y Matthew se mudarían con nosotros. Me sorprendió este anuncio, especialmente porque la casa ni siquiera era suya para empezar. Pertenecía a mi padre, quien nos había permitido seguir viviendo allí después del divorcio. Como era de esperar, cuando papá se enteró de sus planes, se enfureció. Le dijo sin rodeos que si quería que Dave y Matthew se mudaran, entonces Dave tendría que pagarle un alquiler cada mes. No iba a dejar que otra persona se quedara en su casa gratis. Mi madre no se lo tomó bien. Discutió con papá, acusándolo de estar celoso y tratar de sabotear su relación porque finalmente era feliz con alguien. Estaba convencida de que su negativa a dejar que Dave se mudara sin pagar alquiler era un intento deliberado de arruinar las cosas para ella, pero papá se mantuvo firme. Le recordó que la casa le pertenecía a él y que solo le había permitido quedarse allí por mí. Dejó claro que si ella pensaba que él estaba siendo un dolor de cabeza, entonces ella también tendría que empezar a pagar alquiler o mudarse. La situación entera se intensificó, pero al final, Dave intervino y accedió a pagarle el alquiler a mi padre. Él y su hijo luego se mudaron a nuestra casa. Al principio, Dave se mudó al dormitorio principal con mi madre, mientras Matthew se apoderó de la habitación de invitados. Todo parecía establecerse en una nueva rutina, y Matthew y yo jugábamos muchos videojuegos juntos. Estaba feliz de finalmente tener un hermanastro, ya que había sido hija única durante mucho tiempo, pero no pasó mucho tiempo antes de que Matthew comenzara a quejarse de la cama en la habitación de invitados. Su habitación tenía una cama vieja, y comprensiblemente, afectaba su sueño. Dave le prometió que comprarían una nueva pronto. Sin embargo, una tarde, llegué a casa y encontré que la cama de mi habitación había sido trasladada a la habitación de Matthew, mientras que la cama de la habitación de invitados había sido colocada en la mía. Le pregunté a mi madre por qué había sucedido esto. Ella lo descartó casualmente,
diciendo que Matthew merecía una buena cama para dormir y que no era gran cosa. Discutí con ella que Dave podría haberle comprado una cama, tal como lo había prometido. Ella se encogió de hombros y respondió que yo era mayor que Matthew, así que debería aprender a hacer sacrificios por el bien de su nueva vida. Después de este incidente, poco a poco se hizo dolorosamente claro para mí que mi madre estaba claramente favoreciendo a Matthew sobre mí, tratándolo con un nivel de cuidado y atención que no era normal. Por ejemplo, durante la cena, a él se le permitía servirse segundos platos sin cuestionamiento, pero si yo intentaba tomar más, ella me golpeaba la mano y me decía duramente que no fuera una vaca gorda. La ironía era que ni siquiera tenía sobrepeso. Era atlética, activa y tenía un apetito saludable, pero ella insistía en que Matthew, siendo un chico en crecimiento, merecía la comida extra más que yo. Luego estuvo la vez que mi papá me dijo que tenía entradas para un partido de béisbol y quería llevarme. Estaba emocionado y no podía esperar para ir, pero cuando se lo dije a mi madre, ella insistió inmediatamente en que debería dejar que Matthew fuera en mi lugar. ¿Su razonamiento? Porque él es un chico y lo disfrutaría más. Obviamente, mi papá se negó a llevar a Matthew en mi lugar, y yo fui como estaba planeado originalmente. El juego fue genial y me alegré de pasar ese tiempo con mi papá. En múltiples ocasiones, mi madre planeaba excursiones de un día solo con Dave y Matthew, excluyéndome deliberadamente de sus planes. Si Matthew alguna vez me invitaba a unirme, ella insistía en que solo ellos tres necesitaban unirse como familia y que yo, siendo mayor, debería quedarme fuera esta vez. Era como si estuviera creando una nueva familia que no me incluía del todo. La exclusión era dolorosa, haciéndome sentir como una extraña en mi propia casa, como si estuviera siendo empujada fuera. Cuando se acercaba mi cumpleaños número 18 este año, mi papá le informó a mi madre que quería organizar una gran fiesta para mí para celebrar que cumplía 18 años y me graduaba de la escuela secundaria. Como nuestra casa familiar era lo suficientemente espaciosa y tenía un gran patio trasero, planeaba contratar a un servicio de catering y tener todo preparado aquí. Mi madre no tendría que mover un dedo, ya que él se estaba encargando de todos los arreglos. Sin embargo, como era de esperar, mi madre intentó oponerse. Argumentó que organizar un evento tan grande para mí era innecesario y que podríamos simplemente tener una cena familiar en un restaurante. Mi papá argumentó que, siendo yo su única hija, quería celebrar un hito tan importante en mi vida con el resto de nuestra familia y amigos. Aunque yo estaba de acuerdo con la idea de mi papá, mi madre no estaba dispuesta a dejarlo pasar tan fácilmente. Luego argumentó que hacer una celebración tan grande para mí sería una bofetada en la cara para Dave, ya que él nunca podría permitirse hacer algo similar para Matthew cuando eventualmente se graduara. Afirmó que era injusto hacer que Matthew se sintiera excluido al organizar un evento que era todo sobre mí. Luego sugirió que quizás podríamos celebrar también a Matthew durante la fiesta. Se suponía que este iba a ser mi día especial, un hito, y sin embargo, mi madre estaba más preocupada por cómo podría afectar a Matthew y Dave. Era como si no pudiera soportar la idea de que yo tuviera un momento que fuera puramente sobre mí sin de alguna manera involucrar a Matthew. Mi papá, sin embargo, ya había tenido suficiente de sus argumentos. Le recordó firmemente que Matthew no era de su incumbencia y que esta fiesta era para mí, su hija, que merecía ser celebrada. Dejó claro que iba a organizar esta fiesta le gustara o no, y si a su nueva familia no le gustaba, entonces todos estaban desinvitados de mi fiesta. Y ese fue el final de la discusión. Esto hizo que mi madre inmediatamente se retractara de sus declaraciones y aceptara de mala gana dejarme celebrar. Luego, cuando llegó el momento de planear la fiesta, mi madre continuó interfiriendo en todo. Comenzó a dictar cómo se debían hacer las cosas, diciendo que como Dave prefería las comidas veganas, necesitábamos tener más opciones veganas en mi fiesta. Ahora, esto iba a ser un completo desperdicio de dinero, ya que sabía que nadie más era vegano, pero no quería pelear con ella, así que acepté. Después, a mí me encanta comer pescado y quería pedir un plato de pescado, pero mi madre me informó que a Matthew no le gustaba el pescado, así que no debería pedir ningún plato de pescado. Traté de mantener la calma y le dije firmemente que esta era mi fiesta y quería pedir la comida que me gustaba. Si ella, Dave y Matthew tenían algún problema con algo que iba a pedir, entonces podrían abstenerse solo por una noche. Mi respuesta la enfureció y me gritó, acusándome de faltar el respeto a su familia y llamándome una mocosa consentida. Continuó afirmando que el dinero de mi papá se me estaba subiendo a la cabeza y que necesitaba aprender a preocuparme también por su esposo y su hijo. Sacudió la cabeza, agitando un dedo en mi cara, y me dijo, debería darte una lección por actuar tan engreída. Luego insistió en que si no consideraba lo que a Dave y Matthew les gustaba mientras planeaba esta fiesta, entonces me iba a castigar y quitarme el teléfono como castigo. En ese momento, vi todo rojo. Me di cuenta de que iba a cumplir 18 años y ya no tenía nada que perder. De todos modos, me iba a mudar pronto, así que decidí finalmente dejar salir todos los años de ira reprimida. Le grité, diciéndole que siempre había considerado las necesidades de Matthew y Dave,
pero que esta era mi fiesta, mi última celebración antes de mudarme, y merecía la libertad de tomar mis propias decisiones. Le dije que había mantenido la boca cerrada durante suficiente tiempo y que si me quitaba el teléfono o me castigaba sin razón, llamaría a los servicios de protección infantil por torturarme mental y emocionalmente todo el tiempo a lo largo de los años. Claramente era mentira, pero quería que lo pensara 2 veces antes de maltratarme de nuevo. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa cuando me oyó decir esto. Sabía que una investigación podría afectar su relación con Dave Matthew, que aún era menor de edad. Luego continué diciéndole que si ya no me veía como su hija, entonces cortaría todo contacto con ella cuando fuera a la universidad. De todos modos, no quería una madre que nunca me priorizara, que siempre pusiera a otros antes que a mí y que me hiciera sentir como si fuera la segunda mejor en mi propia casa. Fue un momento de honestidad cruda y sin filtros, y dejé claro que estaba harta de ser dejada de lado. Luego comenzó a insistir en que yo estaba exagerando y que todo lo que ella siempre había querido era que yo tratara a Dave Matthew como trataba a otros miembros de la familia. Después de esta discusión, evitó darme sus opiniones tanto como pudo sobre la fiesta. El día de la fiesta, estaba emocionada de celebrar con mi familia y amigos. Dave se había ofrecido a poner música para el evento, y fue genial. Mientras tanto, papá estaba ocupado charlando con algunos parientes, presumiendo orgullosamente de la universidad a la que estaba a punto de asistir. Sin embargo, la única persona que destacaba como la oveja negra era mi madre. Estaba en la cocina, bebiendo su margarita y claramente evitando mezclarse con el resto de nosotros. Su desinterés y desapego eran palpables, y era difícil no notar cómo se estaba distanciando de la celebración. Incluso Dave notó lo distante que estaba y fue a hablar con ella, tratando de convencerla de que disfrutara el día como el resto de nosotros. Cuando comenzaron a servir la comida, observé cómo mi madre preparaba cuidadosamente platos para Dave y Matthew. Parecía tener especial cuidado en asegurarse de que tuvieran todo lo que les gustaba. Quería dejar que el resto de los invitados se sirvieran primero, así que me quedé un poco atrás, esperando mi turno. De repente, de la nada, mi madre se acercó a mí con un plato de comida. La miré con curiosidad, sin saber qué pensar de este gesto inesperado. Me entregó el plato y me deseó un feliz cumpleaños. Me quedé desconcertada y le pregunté qué estaba haciendo, especialmente porque nunca, en todos los años que podía recordar, me había servido un plato de comida antes. Ella simplemente se encogió de hombros y dijo que quería hacer esto por mí, ya que ahora tenía 18 años. Era difícil de admitir, pero en ese momento, sentí una sensación cálida y reconfortante en el estómago. A pesar de todo, había algo reconfortante en que ella me cuidara, aunque fuera solo con algo tan simple como servirme un plato de comida. Por un breve momento, sentí como si estuviera tratando de tender un puente sobre la brecha que había crecido entre nosotras. Sin embargo, tan pronto como di un bocado al pescado de mi plato, tuve que escupirlo. Mi boca reconoció un sabor a sal, y comencé a toser incontrolablemente. Los invitados a mi alrededor se voltearon a mirar, y algunos de mis primos rápidamente me ofrecieron agua, tratando de ayudarme a calmarme. Miré mi plato, desconcertada, y les pregunté si encontraban el pescado demasiado salado. Perplejos, sacudieron la cabeza, confundidos. Cada vez más sospechosa, revisé mi plato de nuevo y luego miré a mi madre. Nuestros ojos se encontraron, y noté que tenía una sonrisa burlona en su rostro. Me tomó un momento darme cuenta de que en su mano estaba agitando un salero vacío, como para indicar que había añadido demasiada sal a mi pescado a propósito. De repente, me di cuenta de que claramente había manipulado mi comida. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté, con la voz tensa. ¿Realmente le pusiste sal a mi pescado? ¿Por qué harías algo así? Me miró, aún sonriendo con suficiencia, como si todo fuera solo una broma mezquina. Con un tono frío, me dijo que me había advertido que no pidiera pescado, pero yo había insistido, así que esta era su forma de darme una lección por ser siempre tan engreída. Insistió en que esto era solo una broma inofensiva de todos modos, pero que me enseñaría a nunca discutir con ella en el futuro. Le dije lo desagradable que era como madre por siquiera pensar en hacer algo así. Mi madre simplemente se rió con desprecio mientras se alejaba, como si yo no significara nada. Con cámaras instaladas alrededor de la casa, sabía que tenía una forma de exponerla. Después de la fiesta, decidí descargar el vídeo de la cámara de seguridad del patio trasero. El metraje mostraba claramente a mi madre añadiendo sal a mi plato antes de acercarse a mí y entregármelo. Incluso mientras escribo esto, el pensamiento de lo que hizo me hace hervir de rabia. Estoy planeando compartir el vídeo con Dave y Matthew cuando me mude de la casa pronto. Desearía poder confrontarla o exponer su comportamiento ahora mismo, pero voy a mantener la boca cerrada y esperar mi momento por ahora, hasta que esté lejos de ella. Entonces, ¿soy yo la mala si expongo a mi madre ante todos? Actualización 1. Ha pasado 1 mes y medio desde mi última actualización. Finalmente me mudé de casa.
Mi papá me ayudó a llevar todas mis cajas a mi dormitorio universitario, y el resto de mis cosas están en su casa por ahora. Todavía no le he contado a mi papá lo que pasó con mi madre, porque sé que se pondrá furioso y me preocupa que pueda llevar a una gran discusión. Ahora que estoy fuera de la casa, estoy lista para seguir adelante con mi plan de exponer a mi madre, ya que no puede lastimarme más. Creo que Dave y Matthew merecen saber la verdad sobre mi madre, aunque pueda ser difícil para ellos. Para todos los que preguntan, estoy segura de que Dave probablemente ha notado cómo mi madre me trata de manera diferente a cómo trata a su hijo, pero nunca ha interferido. De todos modos, no lo culpo por nada de esto, y mi enfoque está solo en mi madre, quien es responsable de todo lo que ha sucedido. Sé que él podría haber dicho algo acerca de esto, pero no es mi padre ni era responsable por mí, esa era mi madre. Actualización 2. Leí el consejo de todos y esta mañana decidí crear un chat grupal con Dave, Matthew y mi papá. Escribí un mensaje detallado explicando cómo había sido tratada de manera diferente a Matthew a lo largo de los años, asegurándome de enfatizar que Matthew no tenía la culpa de nada de esto. Luego describí el incidente que ocurrió en mi cumpleaños, donde mi propia madre saboteó mi comida agregando una botella entera de sal y me hizo escupir la comida con disgusto, solo para darme una lección. Les conté cómo me había cansado del comportamiento abusivo de mi madre hacia mí a lo largo de los años, y para respaldar mi historia, envié el vídeo como prueba. Al final de mi mensaje, le pregunté a Dave si alguna vez se sentiría realmente cómodo teniendo a su hijo cerca de una mujer tan vil que no tenía vergüenza en tratar así a su propia hija. Esto ha sucedido hace unos minutos, y todavía estoy esperando que lean y respondan. Actualización 3. Ahora que ya tengo algunas respuestas, puedo hacer una actualización. Estaba esperando que tanto Dave como mi padre contestaran para no hacer dos actualizaciones diferentes. Primero, mi papá llamó para confirmar si todo lo que dije era cierto y para preguntarme por qué nunca compartí todo esto con él en detalle antes. Me quebré y le expliqué que a veces luchaba por abrirme. Se disculpó conmigo una y otra vez y luego me dijo que había pasado la mañana gritándole a mi madre. También mencionó que le está dando un aviso de un mes para que se mude. Dijo que lo había estado pensando por un tiempo, pero dudaba. Sin embargo, ahora que sabe cómo me ha estado maltratando durante años, no le queda simpatía por ella y quiere recuperar su casa. Más tarde Dave también se puso en contacto conmigo y me dijo que no tenía idea de que mi madre me odiara tanto. Siempre pensó que eran solo cosas típicas de madre e hija, por lo que se mantuvo al margen a lo largo de los años, pero después de ver el vídeo, realmente se dio cuenta de lo trastornada que estaba mi madre. Cuando confrontó a mi madre al respecto, ella comenzó a culparme por todo, como de costumbre. Esto llevó a una gran pelea entre ellos, y él decidió tomar algo de distancia de ella. Incluso me dijo que está posponiendo su boda, que se suponía que ocurriría este año, aunque eso es algo que se ha estado posponiendo durante un tiempo. Matthew y yo también hablamos, y estamos bien. En cuanto a mi madre, no ha dejado de llamarme y enviarme mensajes. Sus mensajes han sido de todo tipo, desde insultarme hasta amenazarme por exponerla, pero ya no me importa. He decidido ignorarla completamente y evitar cualquier interacción con ella por el momento. Al final, no me arrepiento de haber expuesto a mi madre y espero que aprenda a no meterse conmigo nunca más. Actualización 4. Han pasado varios meses desde mi última actualización, y siento que finalmente puedo respirar con alivio. Aunque no todo es perfecto, puedo decir con certeza que mi vida ha mejorado considerablemente. Para empezar, Dave finalmente ha decidido dejar a mi madre. Hace unas semanas, me llamó y me pidió que nos viéramos para hablar. Estaba un poco nerviosa, pero accedí. Nos encontramos en una cafetería cerca de mi universidad, y fue una conversación que nunca olvidaré. Dave comenzó disculpándose profusamente. Me dijo que se sentía terriblemente culpable por no haber intervenido antes y por no haber notado la gravedad de la situación. Me explicó que siempre había sentido que algo no encajaba con mi madre, pero que no podía identificar exactamente qué era. «Sabes», me dijo, «tu madre y yo nos comprometimos hace mucho tiempo, pero siempre había algo que me impedía dar el siguiente paso. Ahora entiendo que era su personalidad lo que me hacía dudar». Me contó que mi madre siempre actuaba de manera diferente cuando estaba con él. Se mostraba cariñosa, comprensiva y aparentemente preocupada por mí. Constantemente le decía que yo no podía pasar tiempo con ellos porque estaba con mi padre, pero que en el fondo, ella deseaba que pudiéramos ser una familia unida. «Siempre había algo que no me cerraba», continuó Dave. «Quería hablarlo contigo, pero al mismo tiempo no quería entrometerme en la relación entre madre e hija. Ahora me doy cuenta de que debería haberlo hecho, y lo siento mucho por no haberte ayudado todo este tiempo». Le dije a Dave que apreciaba su honestidad y que entendía su posición. No era fácil para él meterse en medio de una relación familiar tan complicada. Dave me contó que después de ver el vídeo y escuchar mi versión de los hechos, tuvo una larga conversación con mi madre. Como era de esperar, ella trató de justificar sus acciones y me culpó por malinterpretar las cosas. Pero esta vez,
Dave no cayó en sus manipulaciones. Le dije que no había malinterpretación posible en lo que vi en ese vídeo, me explicó. La forma en que te trató, como saboteó tu comida en tu propio cumpleaños. Eso no es amor maternal, es crueldad pura. Me contó que mi madre intentó minimizar el incidente, diciendo que solo era una broma y que yo estaba exagerando. Pero Dave se mantuvo firme. Le dijo que si era capaz de hacer algo así a su propia hija, ¿qué garantía tenía el de que no haría lo mismo con Matthew en el futuro? Esa fue la gota que colmó el vaso, dijo Dave. Me di cuenta de que no podía construir una vida con alguien capaz de ser tan cruel con su propia hija. ¿Qué clase de ejemplo sería para Matthew? Dave me informó que había decidido terminar definitivamente su relación con mi madre. No solo canceló la boda, sino que también le dijo que no quería tener nada más que ver con ella. Me aseguró que esta decisión no afectaría mi relación con Matthew, y que siempre sería bienvenida en su vida si así lo deseaba. Por otro lado, mi padre ha sido increíblemente solidario durante todo este proceso. Después de enterarse de todo lo que había sucedido, tomó medidas inmediatas. Como mencioné antes, le dio a mi madre un mes para mudarse de la casa, y cumplió su palabra. Mi padre me explicó que la casa siempre había sido suya, porque era suya antes de casarse con mi madre. Después del divorcio, nos había permitido seguir viviendo allí principalmente por mí, para que yo tuviera un lugar estable y cómodo. También admitió que parte de esa decisión se debía a la culpa que sentía por su infidelidad, que fue la causa inicial del divorcio. Pero ahora, me dijo mi padre, ya no hay razón para que ella siga allí. Y después de cómo te ha tratado, no puedo permitir que continúe viviendo en mi propiedad. Mi madre intentó pelear esta decisión, argumentando que tenía derecho a quedarse en la casa después de tantos años de matrimonio. Incluso amenazó con llevar el asunto a los tribunales. Sin embargo, mi padre había consultado con su abogado y tenía todos los documentos en orden que probaban que la casa era exclusivamente suya. Finalmente, hace unos meses, mi madre se mudó. No sé exactamente a dónde fue, y francamente, no me importa mucho. Lo que sí sé es que ya no está en el lugar que consideré mi hogar durante tantos años, y eso me da una sensación de paz que no puedo describir con palabras. En cuanto a mi relación con mi madre, estoy segura de que no está nada contenta con todo este asunto. Pero como está bloqueada, no es como si pudiera llamarme para decirme algo. Con respecto a Matthew, después de todo lo sucedido, tuvimos una larga conversación. Le expliqué que nunca lo culpé por el trato preferencial que recibía de mi madre, y que entendía que él no tenía control sobre esa situación. Matthew me confesó que a veces se sentía incómodo por cómo mi madre me trataba, pero que no sabía cómo abordar el tema. En cuanto a mi padre, nuestra relación se ha fortalecido aún más. Él se ha disculpado repetidamente por no haber notado antes lo que estaba sucediendo, y está haciendo un esfuerzo consciente por estar más presente en mi vida. Hablamos por teléfono casi todos los días, y viene a visitarme al campus al menos una vez al mes. Se siente bien dejar atrás a mi madre y su toxicidad contra las mujeres. Y antes de que lo digan, diría lo mismo sobre la toxicidad contra un hombre. Las personas son buenas y malas a pesar de su género. Lo que no es bueno es generalizar solo por tener una experiencia negativa con alguien.